Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a su canal. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de ¿Dónde están los muertos? En el primer video hablamos sobre el cielo, hablamos sobre el paraíso, hablamos sobre el Seol, el Hades, dónde estaba ubicado el Hades en el Antiguo Testamento, que es el mismo Seol en hebreo, y que el Hades y el Seol, según el lenguaje, era el lugar de los muertos. Que tal lugar está dividido en dos partes. El lugar de descanso, que es llamado el paraíso, donde estaba Abraham y las personas que estaban con Dios, que cumplieron los mandamientos de Dios, y estaba el lugar de tormento, donde estaban las personas que se perdieron, porque la Biblia dice en Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. Pero ¿cómo es posible? Dirán muchos que si el alma que pecare, esa morirá, si todos somos pecadores, que Abraham fuese salvo. Pues recordemos en el libro de Hebreos que la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nos da a entender la Biblia que la salvación es por medio de la fe. Es por medio de la fe en Cristo Jesús. Es por medio de la fe en el Padre, por medio de la fe en el Hijo, por medio de la fe del Espíritu Santo, los cuales estos tres forman un solo Dios. No un solo ser, pero sí un solo Dios, porque el Hijo es el Hijo, y por el medio del Hijo es que vamos al Padre. Y por cuanto la maldad del hombre se había multiplicado, Dios, primeramente el infierno, quiero tomar una pausa aquí. Cuando hablamos de infierno, nos estamos enfatizando bíblicamente más que todo al lago de fuego, diferente al Hades, aunque según el español, como el español tiene algunas reglas, usted se va a dar cuenta que en la Biblia muchas veces al infierno, al Hades, el fuego de tormento temporal, porque en el Hades hay un lugar de tormento temporal. Muchas veces en la Biblia, según la traducción, se tuvo que utilizar la palabra infierno, y usted se va a encontrar esto en la Biblia muchas veces. Puede estudiarlo, puede meditarlo y se va a dar cuenta que es así. Pero en sí el infierno se enfatiza más al lago de fuego. En este canal reconocemos que hay muchos paradigmas que no se pueden romper fácilmente, entonces vamos a tratar de ir rompiéndolos poco a poco. Por ende, vamos en este canal a hablar del infierno, del lago de fuego como el lugar de condenación eterna, y hablaremos del infierno del Hades como el lugar temporal de condenación. Cuando hable del infierno del Hades, me estaré enfatizando obviamente al lugar de condenación momentánea, o lugar de espera, pero de condena. O sea, ¿cómo me explico? O sea, porque la Biblia dice, si usted se pone a leer los 4 evangelios, que el Hades, el infierno del Hades, es un lugar de tormento, que aunque es un lugar donde las almas están encarceladas en una cárcel esperando un juicio final, es un lugar de espera. Es lo que yo me imagino que los católicos llamaban purgatorio, que ahí hubo una confusión en la época del catolicismo, cuando en la época del catolicismo regía el mundo, antes de que hubiese la reforma, antes de que hubiese la de Lutero. Los católicos romanos apostólicos malinterpretaron esta parte, nombrando al Hades, el infierno del Hades, como el purgatorio, pensando que las personas podían salir de ese lugar pidiendo indulgencia, pidiendo dinero, lo cual era una gran mentira. Históricamente fue una gran mentira. Gracias a Dios que ese obispo llamado Martín Lutero quitó esa mentira del mundo con las tesis y lo que nosotros conocemos con la reforma. Hubo muchas reformas, hubo muchas tesis, y una de las más famosas fueron las que se pusieron en la cátedra de Berlín en esa época, la época de Martín. Y podemos darnos cuenta de que ese lugar de tormento, el infierno, el cual la Biblia lo narra, y vamos a leer ya eso en un momento, como un lugar de tormento, de fuego, de gusanos, donde los gusanos no mueren, el fuego no se apaga. Ese es el infierno, solamente que lo que la Biblia narra como el lago de fuego, el lugar de tormento eterno, ese es eterno, ese nunca se apaga, ese nunca se acaba. Y el Hades, el infierno del Hades, que también es fuego, es diferente, porque este tiene prisiones oscuras, donde hay gusanos, sí. Hay gusanos y son prisiones oscuras. Y también tiene fuego, diferente al lago de fuego, que es eterno.
Pero si nos vamos bíblicamente, vamos a estudiar este tema paso a paso porque es un tema largo. Pero la misma Biblia nos va a dar la verdad, porque la verdad es Cristo y Cristo es el verbo de Dios. Cristo es el verbo. Cristo es la palabra misma y sin Él las cosas no existieran. A su nombre damos la gloria. Y nos ha dado al Espíritu Santo para que nos revele la verdad a través de su santa palabra, a través de la Biblia. Entonces vamos a hablar de estos misterios. Hablamos en el video anterior de que el paraíso, el cielo, el seno de Abraham fueron trasladados desde el centro de la tierra, que es el Seol o el Hades, valga la redundancia, hablando en términos de griego, el lenguaje griego, estaban en el centro de la tierra. El Hades o el Seol estaban divididos en dos partes: lugar de tormento o seno de Abraham o campos elíseos, o lugar del inframundo donde vivía el dios Hades. Entonces estas cosas estaban en el centro de la tierra. El paraíso fue llevado al cielo. ¿Por qué sabemos esto? Porque Pablo, como es uno de los muchos ejemplos que podemos dar bíblicamente, lo vimos en el video anterior, fue llevado, eso está en 2 de Corintios capítulo 12, fue llevado hasta el tercer cielo. Nos da a entender la Biblia que hay 3 cielos. Bíblicamente no se habla más de 3 cielos. Fue llevado al tercer cielo, dice él, al paraíso. O sea que ya el paraíso ya no estaba abajo de tierra. Ya no estaba ahí abajo. Fue llevado al paraíso y por eso es que la Biblia dice que llevó cautiva la cautividad. Y le quitó las actas que nos eran contrarias, dice la palabra. Las actas de los decretos que nos eran contrarias a nosotros, se las quitó a Satanás. Y le quitó la potestad que tenía. Porque Satanás tenía una potestad con la muerte y el Hades, porque éramos pecadores. Porque Ezequiel capítulo 18, 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Y nosotros éramos pecadores, pero Cristo pagó un precio por nosotros con su sangre preciosa a través de la cruz del Calvario, a través de su santo sacrificio. Y todos íbamos a ese lugar de tormento. Los que no eran de Abraham iban a ese lugar. Ahora, los que eran de Abraham eran según la carne en esa época. Pero ahora la Biblia nos dice que los que tienen fe en Jesucristo, los que tienen fe, estos son los hijos de Abraham. Ahora nosotros somos los hijos de Abraham, los creyentes. Los que hemos creído en el sacrificio de Jesucristo. Los que hemos recibido la salvación de Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. A su nombre damos la gloria por eso. Entonces este lugar, vamos a leer 1 de Pedro capítulo 3. Este lugar, Jesús llegó a ese lugar cuando murió. Y dice así, capítulo 3 de 1 de Pedro. Vive Cristo para siempre. Versículo, vamos a leerlo desde el versículo, desde el 3. Capítulo 3, versículo, desde el 16 lo vamos a leer. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, oiga bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, oiga bien, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Amén. Vamos a leer también, ponga atención a lo que leímos. Le predicó a los espíritus encarcelados. Recuerde que Cristo duró 3 días bajo tierra. Recuerde la señal de Jonás. Los lectores de la Biblia, recuerden la señal de Jonás. Recuerden lo que dice la Biblia. De él y lo que le dijo a los discípulos, que duraría 3 días en el centro de la tierra. Él lo dijo a los discípulos, recuerden. No olviden eso. Eso está en la Biblia, está en los 4 evangelios.
Varias veces se hace mención de ella. No olvidemos eso. Busquemos Hechos, capítulo 2. Vamos a leerlo desde el 29. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que a su descendencia en cuanto a la carne, escuche bien, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Oiga bien, la resurrección de Cristo es en la carne, solamente que esta carne que vamos a recibir ahora es una carne diferente, porque es una carne que no envejece, es una carne que no enferma, es una carne inmortal, es una carne glorificada que no es corrupta. Sigo leyendo. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Oiga bien, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros somos testigos. Entonces, ¿qué sabemos aquí nosotros? Que en el Hades había corrupción. En el Hades no hay justicia. En el Hades no hay justicia. Hay corrupción. Recuerde que la Biblia dice que Satanás nunca abrió la prisión, nunca, dice la Biblia, que a sus encarcelados nunca le abrió la cárcel, nunca le abrió la puerta. Él tenía las llaves de esas personas encarceladas y Cristo les predicó, les pudo liberar. Cristo les predicó y pudo liberar a muchos de ellos. No sabemos, la Biblia no especifica si muchas personas de los tiempos de Noé se salvaron. Yo pienso que muchos se pudieron haber salvado. Ya esa parte ya no puedo meterme más de ahí porque la Biblia no especifica. Lo que sí especifica la Biblia es que le predicó a los espíritus encarcelados. Muchos dicen que esos espíritus encarcelados eran los ángeles caídos. Yo particularmente no creo que los ángeles caídos se le había predicado. Sí creo que los ángeles caídos estaban ahí. Sí lo creo. Pero yo creo que se refiere más a los espíritus de los tiempos de Noé, que estaban en esas cárceles. Porque ya los ángeles caídos se les dio mucha oportunidad, porque ellos tenían una eternidad para pensar, conocieron a Dios, vieron cara a cara a Dios. Estoy acá hablando de mi punto personal porque la Biblia no especifica esto. Lo único que la Biblia nos está diciendo es que le predicó a los espíritus encarcelados. Y Cristo fue a salvar lo que se había perdido, y era la humanidad lo que se había perdido. Y Cristo amó a la humanidad, y la Biblia dice que Cristo vino a predicarle a la humanidad, a salvar a la humanidad. La Biblia no me habla de que vino a predicarle o a salvar a los espíritus, a los ángeles caídos. La Biblia no me habla de eso. Entonces yo no puedo decir algo que la Biblia no me está registrando que diga. Entonces, sí habían ángeles caídos ahí, pero yo creo que le estaban predicando a las personas de los tiempos de Noé, desde los tiempos de Noé hace tiempo, que se salvasen. Y bíblicamente muchas personas salieron. Bueno, de ese tema está largo, pero sí, la Biblia dice y registra que muchas personas resucitaron ese día, el tercer día también resucitaron, y muchas personas tocaron la puerta de sus casas. Hubo terremotos, hubo muchas cosas, porque también hubo resurrecciones semejantes a las de Lázaro ese día. No me va a dar tiempo, ya vi que no me daba tiempo, el video se está haciendo largo. Yo estoy tratando que este video no sea largo, a menos de que ustedes me pidan un video largo. Voy a hacer un video largo, pero mientras tanto los videos van a ser cortos para que la gente reciba poco, pero que lo guarde, porque si recibe mucho y lo va a desperdiciar, es mejor que no. Es mejor darle poco a poco y que la persona aprenda. Entonces en el Hades había corrupción. Entonces en el Hades había un lugar de tormento, donde dice la Biblia, donde había gusanos, y hay prisiones de oscuridad. También la Biblia lo llama el Abadón. Y hay corrupción. Ese es el infierno. Y toda persona que peque va a ese lugar. Voy a cortar hasta ahí. Hay muchas citas bíblicas que hablan sobre eso. Están los salmos, Salmo 89, por ejemplo, Salmo 16.8, los 4 evangelios, Mateo 28 también, Lucas 24. Hay muchas citas bíblicas, pero por el momento lo voy a dejar ahí. Creo que me va a tocar, sí, voy a seguir hablando del infierno para el segundo
Y del cielo no he tocado todo lo que he tocado del cielo, pero estoy dando una pequeña introducción del tema. Creo que hoy estos videos voy a hacer introducciones y profundizaré después. Eso es lo que voy a hacer. Si quieren que profundice o toque otro tema, me pueden dejar en los comentarios. Pero por el momento lo voy a dejar hasta ahí.